Bueno, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias, Desafíos y Propuestas para una Mejor Democracia. Esta es nuestra segunda conferencia. Comenzamos hace algunos días con el profesor Carlos Carmona. Saludamos a nuestro expositor, Augusto Vigan, quien desde Alemania, como les señalaba, va a estar dándonos esta conferencia. Conferencia relevante para nuestros estudiantes y todos nuestros colaboradores, porque la conferencia se ha titulado ¿Qué es el Estado Social y Democrático de Derecho? Este ha sido uno de los tópicos muy debatidos en la discusión nacional y por eso quisimos traerlo a conversar con nosotros en un análisis comparado también. Saludamos a las autoridades presentes, al presidente de nuestra junta directiva, don Guteman Martínez, y también a los investigadores Enrique Morales y Eduardo Zafirio. Quiero saludar a nuestra comunidad universitaria, a nuestros docentes, estudiantes, a aquellos estudiantes que están en la sala de clase viendo esta conferencia, pero también a los que están en sus casas y también a todos nuestros amigos de la Universidad Miguel de Cervantes. Para comenzar, queremos dejar con ustedes a Eduardo Zafirio, quien dirige el proyecto de investigación en democracia de la Universidad Miguel de Cervantes. Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial junto con los agradecimientos a ti, Augusto, que vas a dar esta conferencia. Como dijo recién Francisca, este es un ciclo que se enmarca dentro de un conjunto de actividades de investigación y de docencia de este proyecto Democracia de la Universidad. Y es la segunda conferencia, la que vamos a escuchar hoy día. La primera fue sobre los desafíos y las propuestas de modernización del Estado y lo dio el profesor y expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona. Está en video, la pueden ver en las páginas de la universidad, quienes se interesen. Y la conferencia de hoy es sobre un tema igual de relevante. Versa sobre qué es el Estado social y democrático de derecho. Fue una de las 12 bases en el segundo proceso de intento de reforma constitucional que tuvimos recientemente en el país. Pero es bastante obvio que el concepto no es un concepto que esté claro, yo diría, ni para los sectores políticos de derecha ni para los sectores políticos de izquierda. Curiosamente, tuvo que ser el expresidente del gobierno, Felipe González, el que en una entrevista el día domingo en el diario El Mercurio, el que puso los mejores ejemplos para aclarar lo que significa el Estado Social y Democrático de Derecho, haciendo incluso alusión a algunas conversaciones que tuvo con Olaf Palme y con el ex jefe de gobierno alemán, Schmidt. Y hoy día esta presentación, que reitero nos parece de extrema relevancia, está a cargo de un conferencista altamente calificado, Augusto Vigan Cruz, licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, abogado, máster en Teoría Legal de la Universidad de Frankfurt y actualmente en proceso de doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de Regensburg, también Alemania, con un tema de tesis interesantísimo y que está, como seguramente lo va a dejar claro en su exposición, en el corazón del debate sobre el Estado Social y Democrático de Derecho, cuál es la dignidad humana. Dicho esto, y presentado ya nuestro augusto conferencista, te reitero, Augusto, nuestro agradecimiento y te ofrezco la palabra para tu exposición. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias a todos y a todas los que se han conectado o están presentes escuchando esta conferencia. Me siento muy honrado por esta invitación y agradezco la oportunidad de poder compartir
algo de mi experiencia habiendo estudiado este concepto. A ver, he estructurado esta conferencia en 7 puntos principales. En un primer lugar, voy a hacer una breve introducción. En segundo lugar, me referiré a cómo ha sido tratado este concepto en el debate nacional relativamente reciente, para después pasar a hablar desde una perspectiva comparada, en particular del caso alemán. Luego me referiré a las bases dogmáticos constitucionales del Estado social y democrático de derecho en la Constitución Nacional, y para luego pasarme a explicar sobre cuál es la relación entre los 3 principios involucrados en este concepto, entre el Estado social y el Estado de Derecho, y entre el Estado social y el Estado democrático, para luego, al final, referirme a algunos obstáculos que se encuentran en la misma Constitución actual para el desarrollo de este principio. Y finalmente, bueno, voy a hacer un pequeño cierre y aquí un espacio abierto para si alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud al respecto. En primer lugar, quisiera hacer una delimitación. No, nadie puede pretender, ni menos yo pretendo, definir hoy día, en este rato, lo que es dar una respuesta al título de la conferencia, que es el Estado Social y Democrática de Derecho. No es posible hacerlo, y menos hacerlo en un tiempo acotado como el que tenemos hoy día. Por eso lo primero que quisiera hacer es una delimitación de a qué será lo que yo me voy a referir. Lo primero es una delimitación territorial. Específicamente, el punto que nos compete hoy día es cómo se ha desarrollado el Estado Social y Democrático de Derecho en Chile. En segundo lugar, también es necesario hacer una delimitación disciplinaria. Específicamente, yo me voy a referir a este concepto desde un enfoque principalmente jurídico y específicamente constitucional, y más específicamente aún de dogmática constitucional. Finalmente, em, también es necesario hacer una delimitación tópica, por así decir. Me voy a concentrar especialmente en el principio del Estado social. Los otros 2 principios me voy a referir a ellos, que son parte de este concepto, el principio democrático y el principio del Estado de Derecho. Me voy a referir a ello en relación al principio del Estado social. Y esto lo voy a hacer así, en primer lugar, por la amplitud del tema, y en segundo lugar, porque en los últimos años, al menos en el debate nacional, cuando uno se ha referido en el debate público, cuando alguien se refiere en el debate público al Estado social y democrático de derecho, se ha estado refiriendo en general especialmente a las tareas o desafíos del Estado social, más que a los desafíos del Estado democrático y del Estado de derecho. Pareciera que se da por descontado, eh, pareciera que es menos importante hoy día en el debate nacional la calidad de nuestra democracia y la calidad de nuestro Estado de Derecho. Y lo único que habría pendiente es avanzar en la garantía de ciertos derechos sociales. Pero el Estado que se pretende construir en Chile no es solo un Estado social, sino que también es un Estado democrático y de derecho. Y como el debate nacional se ha dado de esa manera, me voy a enfocar específicamente en el concepto de Estado social, para luego ver sus relaciones con los principios del Estado democrático y el Estado social y el Estado de derecho. Y finalmente, una delimitación de contenido. Esto, por supuesto, tiene la intención de ser una sesión introductoria a este concepto. Ojalá que invite a otras personas a, que están en su primer acercamiento a estudiar más, a informarse más sobre estos debates, y aquellos que ya tienen experiencia, ojalá que le entregue alguna perspectiva nueva, una visión distinta, una apreciación diferente sobre un tema que ha sido bastante abordado por la literatura, especialmente comparada. A ver, yo diría que en el debate nacional reciente,
la tesis dominante es que el principal o uno de los obstáculos más importantes para la construcción de un Estado social y democrático de derecho, más robusto o más fuerte o mejor en Chile, es la falta de su mención expresa en la Constitución. Y hay 3 o 4 hechos de relevancia jurídica y política que evidencian de esto. La propuesta de la Convención Constitucional del 2022, el documento Bases Institucionales para una nueva Constitución, que fue, eh, al rechazarse la primera propuesta, se hizo este trabajo en el Parlamento para iniciar un nuevo proceso constituyente y en ese proceso, en ese documento se estableció unas bases que tenían que respetarse en un nuevo proceso constituyente y entre esas bases estaba el principio del Estado social y democrático de derecho. O sea, es importante esto porque a pesar de que la propuesta de la Convención Constitucional fue rechazada abrumadoramente, al menos una de sus contenidos fue recogido en este documento de las bases institucionales y ese fue el del principio del Estado social y democrático de derecho. Bueno, sigamos. La propuesta de la Comisión Experta, la propuesta del Consejo Constitucional y anteriormente también la propuesta de la presidenta Michelle Bachelet, todas consagraban expresamente el principio del Estado social y democrático de derecho. Ahora, revisemos qué decían. Cada una de estas propuestas eran relativamente similares, con algunas diferencias, pero eran relativamente similares. Por ejemplo, la propuesta de la Convención Constitucional en su artículo 1.1 establecía que Chile es un Estado social y democrático de derecho que es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. El documento Bases Institucionales para una nueva Constitución, a su vez, estableció que la propuesta de una nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá contener al menos las siguientes bases institucionales y fundamentales. El punto 5 establecía que Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común. Este reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de la responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. El anteproyecto de la Comisión Experta era muy similar a esto y estableció que en el artículo 1.2 que Chile se organiza en un Estado social. No sé si ustedes recuerdan que hubo una discusión acerca de si Chile era un Estado o se organizaba como un Estado. Al final primó el concepto de que Chile se organizaba como un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Y al final, la propuesta del Consejo Constitucional, que nuevamente se sometió a plebiscito y fracasó, estableció que el Estado de Chile es social y democrático de derecho, y lo siguiente es igual al anteproyecto de la Comisión, del anteproyecto de la Comisión Experta. Finalmente, anteriormente, el año 2018, la propuesta de nueva Constitución que se hizo bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, en el artículo 2, estableció que la República de Chile es un Estado de derecho, democrático y social, que su organización es territorial y unitaria. Esto es relevante para la discusión, sino que el inciso primero, la República de Chile es un Estado de derecho, democrático y social. Y yo puse esta foto para representar las diferentes fuerzas políticas que predominaron, digamos, en cada uno de estos intentos de muy diferente orientación. Todas ellas estuvieron de acuerdo y quisieron establecer el principio del Estado social y democrático de derecho expresamente en la Constitución chilena. Pero todas estas propuestas fracasaron. Ninguno de estos intentos de reforma o de nueva Constitución prosperaron durante los últimos años. ¿Hay entonces Estado social y democrático de derecho en Chile? Yo quisiera en esta presentación plantear 2 tesis principales.
En primer lugar, que a diferencia de lo que se ha pensado, es posible, a través de una reconstrucción dogmática, establecer que el principio del Estado social y democrático de derecho existe en la Constitución actual de Chile. Y que ello no se haya visto así y se haya intentado con tanta fuerza como muchas veces se escuchó en el debate, que una de las principales razones para hacer una nueva constitución era, para algunas personas, incluso solo se justificaba con el fin de incorporar este principio, es que no, ni, ni la academia ni el debate político ha hecho un esfuerzo por hacer una reconstrucción dogmática que permita ver que este principio el del Estado Social y Democrático de Derecho ya existe, es posible encontrarlo en la Constitución chilena. Y en segundo lugar, relacionado con esto, es que esta dificultad para hacer esta reconstrucción dogmática en la Constitución actual puede deberse principalmente a que hay poca claridad sobre el significado dogmático constitucional mínimo de este principio. Y mi segunda tesis, la segunda idea que quisiera presentar, es que la falta en el avance de reformas sociales en una determinada dirección, las críticas, el análisis negativo de lo que ha sido el desarrollo del país, dependiendo de lo que uno quisiera en los últimos años, no se debe tanto a la falta de una mención expresa del principio del Estado social y democrático de chileno, sino que más bien a otras estipulaciones concretas de la Constitución. Es decir, esta crítica que se le ha hecho a la Constitución actual, de que por culpa de que no existe este principio expresamente consagrado, no hemos podido construir o llevar adelante un Estado social tan robusto como quisiéramos. La tesis es que en realidad el problema ha sido otras disposiciones de la Constitución y no esa omisión. Y en particular, dos puntos. En primer lugar, una serie de disposiciones que limitaron y aún limitan el principio democrático consagrado en el artículo 4 de la Constitución. En concreto, la Constitución contuvo y contiene aún una serie de disposiciones que han limitado excesivamente la posibilidad de las mayorías democráticamente elegidas de concretar el mandato del Estado social. Y en segundo lugar, yo creo, y creo que esto es lo más importante hoy en día, es que existe nuestra estructura constitucional está generando un sistema político incapaz siquiera de formar mayorías democráticas de gobierno, capaces de formular políticas sociales responsables, aprobarlas y ejecutarlas de manera eficiente. Ahora, para acercarnos a un entendimiento sobre cuál es el contenido mínimo del Estado social y democrático de derecho, más que revisar diferentes posiciones en la literatura, diferentes perspectivas, me ha parecido más interesante o más concreto ver cómo ha sido tratado este concepto en una jurisdicción específica en la cual esto se ha desarrollado de manera muy sofisticada. Y también en el caso que me toca particularmente conocer de más cerca a mí. Y este es el Estado Social y Democrático de Derecho en Alemania. ¿Por qué revisar el caso alemán? En primer lugar, porque el principio del Estado social, por su naturaleza abierta, por ser un concepto abierto, está particularmente abierto a ser tratado de manera indisciplinada, es decir, de que se le otorguen contenidos que no son propios a los que corresponden a la ciencia jurídica. ¿Por qué es relevante analizar el caso alemán para este asunto? Porque la dogmática constitucional alemana es muy disciplinada, es muy concreta, es muy correcta, muy sofisticada, por decirlo así, y tiene métodos compartidos para acercarse a conceptos constitucionales abiertos. En segundo lugar, un segundo argumento para revisar esta jurisdicción es que, a diferencia de Chile, por ejemplo, la jurisdicción constitucional alemana cuenta con una sede final, indiscutida de interpretación constitucional, que es el Tribunal Constitucional Federal. El Tribunal Constitucional Federal tiene la última palabra y, por lo tanto, al final, en la práctica,
lo que este tribunal dice. Marca una línea y todo el resto de los tribunales, incluso de la política, se rigen por la palabra final del Tribunal Constitucional Federal. Por lo tanto, hay una certeza jurídica relevante en cuanto al significado de este principio en esta jurisdicción. Y lo tercero, que es interesante para el caso chileno, es que la Constitución alemana no tiene derechos sociales. No existen en la Constitución de Alemania, en la ley fundamental, propiamente derechos sociales como ellos se entienden. Y sin embargo, a pesar de esto, Alemania cuenta con un Estado social muy robusto, con políticas sociales extremadamente fuertes y que cubren a una parte muy importante de la población, si no es a toda, de una manera que es francamente envidiable para el contexto que nosotros vivimos en Chile. Todo esto se hace en Alemania, o sea, la regulación de los derechos sociales está hecha en Alemania a nivel infraconstitucional. Eso también me ha parecido interesante a propósito del debate nacional, donde muchas veces se ha entendido que, sin decir yo que es bueno o malo que existan derechos sociales a nivel constitucional, mostrar un ejemplo donde hay un Estado social y democrático de derecho robusto y donde estos derechos no están establecidos a nivel constitucional, sino que solamente a nivel infraconstitucional. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes del Estado social y democrático de derecho en Alemania, específicamente el punto del Estado social? Lo primero es decir que esto es un desarrollo, el desarrollo del Estado social en Alemania no es algo que haya comenzado con la Constitución actual, sobre todo porque ya dijimos de que la Constitución no establece derechos sociales. La seguridad social en Alemania comenzó mucho antes con la reforma de Otto von Bismarck en la década de los 80 del siglo XIX. En ese momento comienza un desarrollo legislativo destinado a proteger la seguridad básica social mínima de las clases proletarias y trabajadores, una cosa que se inició particularmente aquí en Alemania. En segundo lugar, terminada la monarquía y con la primera constitución republicana alemana, la constitución de Weimar, la Constitución estableció un objetivo programático de alcanzar condiciones de vida acordes a la dignidad humana para toda la población. Esta Constitución, la Constitución de Weimar, de 1919, enumeraba un largo listado de derechos sociales. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina consideraron casi de manera unánime que estos derechos sociales establecidos en esta Constitución eran solamente objetivos programáticos. Por lo tanto, la seguridad social, el Estado social en Alemania, desde que comenzó en su sentido moderno con Otto von Bismarck, hasta que se estableció la nueva Constitución alemana en 1949, continuó con un progresivo desarrollo y fuerte desarrollo a nivel infraconstitucional. Y como dije, la actual Constitución alemana no contiene propiamente derechos sociales. En cambio, el constituyente alemán consagró simplemente el principio del Estado social. Si uno revisa las actas constitucionales del Consejo Parlamentario alemán, que redactó la ley fundamental, encuentra que la principal razón de esto fue que el constituyente quiso entregar al legislador, mantener la responsabilidad en el legislador de desarrollar el Estado social conforme a lo que las mayorías democráticas decidieran. Y en segundo lugar, atentos a las condiciones económicas y presupuestarias que tuviera el país. Ahora, no significa esto que el constituyente alemán le haya otorgado menor importancia a este principio. Y hay dos elementos que permiten concluir de que el Estado social y democrático de derecho es un principio importante en la Constitución alemana. En primer lugar, que está cubierto por la cláusula de eternidad. La Constitución alemana tiene una particularidad que tiene un artículo de su Constitución que establece que otros ciertos artículos de la Constitución son irreformables. Entre ellos está la dignidad humana y otro
de los artículos que son irreformables por el constituyente, a menos que, por supuesto, se haga una nueva constitución completamente, es el del del principio del Estado social y democrático de derecho. Y finalmente cabe decir que el Tribunal Constitucional Federal, desde muy temprano, definió que el Estado social no es meramente eh, un objetivo programático, sino que se trata de un artículo, de un mandato al legislador que cuenta con fuerza jurídica directa. No es una mera idea, no es un mero objetivo, sino que es un mandato con fuerza jurídica que obliga al legislador. Ahora bien, como al tratarse de un concepto abierto, el contenido del principio no está exento de discusión. Y yo quisiera aquí decir que hay dos extremos en la interpretación de este principio en Alemania. En primer lugar, hay quienes enfatizan el carácter liberal del principio del Estado social y democrático de derecho. La decisión del constituyente alemán estaría centrada en la libertad y la dignidad del individuo y por lo tanto no sería compatible con un Estado prestacional dirigido de forma centralizada. Otros, en cambio, remarcan el objetivo de la igualdad social. O sea, hay quienes tienen una mirada más liberal del principio, es decir, de que el Estado puede intervenir en la economía, pero siempre dando preeminencia a las libertades individuales, y hay quienes hacen un énfasis más fuerte en decir que las libertades individuales solo pueden tener cumplimiento si es que hay ciertos mínimos de igualdad garantizados. Ahora uno podría concluir, y en un resumen, en un sumario, por decir así, se podría decir que diferentes conceptos del Estado social satisfacen el mandato constitucional de igual manera cuando garantizan una medida mínima de equidad social. Bueno, a partir de esto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal ha sostenido permanentemente que el principio del Estado social consiste fundamentalmente en una orden, en un mandato, en una tarea destinada al legislador de construir un orden social más justo, para el cual cuenta con una amplia libertad. Es decir, lo que el Tribunal Constitucional ha interpretado sobre este principio es básicamente lo siguiente. El legislador tiene como tarea construir un orden social más justo y para ello puede intervenir y debe intervenir para hacerlo, para lograr conseguir unos ciertos mínimos sociales que permitan a todos el ejercicio de la libertad. Ahora bien, el cómo se logra eso, el Tribunal Constitucional Federal ha sido casi majadero en decir que eso está entregado al legislador. No es la Constitución la que dice cómo se tiene que cumplir esto, sino que es el legislador democráticamente elegido el que tiene que dar cumplimiento al mandato de la manera que le parezca conveniente, tomando en consideración, por supuesto, las capacidades presupuestarias del país y sus propias ideas sobre lo que es el Estado social. ¿Por qué es esto? Porque si todo estuviera dicho por la Constitución, o si todo estuviera dicho por el Tribunal Constitucional al interpretar la Constitución, el principio del Estado social caería en contradicción con el principio democrático. Y en el fondo, en último término, el Tribunal Constitucional Federal ha dicho que el legislador tiene un solo límite en esta libertad, en la práctica. El legislador tiene una libertad casi absoluta en definir cómo cumple con este mandato. Solo tiene un límite. Tiene que garantizar un mínimo vital en conformidad con la dignidad humana. ¿En qué se traduce esto en la práctica? ¿Qué es este mínimo vital que tiene que respetar la dignidad humana? No es una renta universal, no es un sueldo garantizado, sino que en el caso de Alemania lo que ocurrió fue que el
Tribunal Constitucional Federal tuvo que revisar una reforma que se hizo del Estado Social en la década de los 2000, cuando se hizo una modernización del Estado Social y muchas políticas sociales fueron recortadas, los beneficios fueron disminuidos y el Tribunal Constitucional Federal lo que dijo fue, bueno, usted puede disminuir los beneficios, pero hasta un cierto punto. Tiene que dejar una garantía a aquellas personas que están permanentemente desempleadas que les permita vivir con dignidad. Por lo tanto, el tribunal lo que hizo no fue diseñar una política social destinada a garantizar un mínimo, sino que poner un límite al legislador al desmontar su propio Estado social con fines de modernización. Eso es muy importante. El Tribunal Constitucional alemán puso este límite, pero no dijo, legislador, usted está obligado a hacer una renta mínima, sino que usted, al ponerle límite a las políticas sociales que está haciendo, no puede desarmarlas de tal manera que no garantice un mínimo, que en la práctica es un seguro de cesantía para aquellos que están largamente desempleados. Ahora, en este contexto del debate nacional, habiéndonos hecho un acercamiento a la perspectiva comparada, en este caso, de la jurisdicción alemana, ¿es posible encontrar el principio del Estado social en la Constitución de 1980, la Constitución que actualmente nos rige? Yo creo que sí. El artículo primero, en el inciso cuarto, en su inciso cuarto de la Constitución establece que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. En una primera mirada, alguien que lee este artículo podría decir que la Constitución está estableciendo un mandato que es similar al que podría tener la Constitución alemana. Pero si uno la ve más detalladamente, puede observarse que no es exactamente igual, porque este inciso no hace por sí solo no hace ninguna diferencia entre aquellos que ya gozan de las condiciones mínimas para su desarrollo material y espiritual y aquellos que todavía no lo hacen. En consecuencia, solamente viendo este inciso de la Constitución, el Estado tendría como obligación preocuparse de manera equitativa por permitir a todos los ciudadanos su mayor realización posible. Desde mi punto de vista, solo cuando este inciso es mirado a la luz del principio de la dignidad humana, establecido en el artículo primero de la Constitución, emerge un mandato preferente para el legislador. Es decir, enfrentado a dos posibilidades. Por una parte, perseguir el mayor nivel de desarrollo material y espiritual para todos, o preferir en su accionar la realización espiritual y material mínima de aquellos que no lo tienen, el Estado tiene una tarea preferente. Y esta es conseguir un mínimo social garantizado de condiciones espirituales y materiales para aquellos que no pueden conseguirlo. O sea, el Estado Nacional, si uno mira a partir de estas dos normas, es posible construir una norma similar al Estado social. El Estado chileno, enfrentado a dos alternativas, es decir, conseguir la mayor posibilidad de realización espiritual material para todos, es decir, para los que ya las tienen y los que no las tienen, en un grado mínimo, debe preferir conseguir las condiciones mínimas para aquellos que todavía no cuentan con ellas. Similar al caso alemán, la Constitución, desde mi punto de vista, también deja al legislador democrático la decisión de cómo cumplir con este mandato. Ahora, a diferencia del legislador alemán, hay más límites para el legislador nacional, por cuanto la Constitución actual establece algunos derechos sociales y el legislador democrático nacional tiene que cumplir con los mínimos protegidos constitucionalmente de estos derechos sociales. Ahora,
¿Cuáles son las relaciones que tiene el principio del Estado social, en primer lugar, con el principio del Estado de Derecho? A diferencia del Estado social, el cual se ha puesto más duda de que exista como principio en la Constitución chilena, en general, tanto la doctrina como la jurisprudencia entendía que el principio del Estado de Derecho está contenido, si bien no exactamente con esas palabras, pero de manera bastante explícita, en los artículos 6º y 7º de la Constitución actual. Este principio, además, el principio del Estado de Derecho, a diferencia del principio del Estado social, encuentra una serie de concretizaciones a lo largo de toda la Constitución. Por lo tanto, es mucho más fácil de encontrarlo. La Constitución ya establece, por ejemplo, cómo se deben nombrar las autoridades en los más altos cargos públicos, cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus mecanismos de control. Por lo tanto, es más similar, es más sencillo para el legislador entender cuáles son el mandato constitucional para respetar el Estado de Derecho. Ahora, ¿cuál es la relación entre el Estado social y el principio del Estado de Derecho? El punto principal de relación entre el Estado social y el Estado de Derecho es que se encuentran en una relación de relativa tensión. Es decir, el Estado solo puede lograr un equilibrio entre igualdad y libertad en el marco del derecho. Solo se puede hacer una redistribución en el marco de respeto de las libertades individuales, la separación de poderes y el sometimiento a los órdenes de los tribunales de justicia. Es decir, el legislador puede impulsar políticas sociales para garantizar mínimos, pero siempre en el marco del respeto del Estado de Derecho, que para este caso su límite fundamental, digamos, es la garantía mínima del derecho de propiedad. Ahora, la relación de estos dos principios no siempre es bien comprendida. El mejor ejemplo de esto, no sé si ustedes lo han tenido la oportunidad de escuchar, es que a veces en el debate actual se habla del Estado social y democrático de derechos, como si el término derechos fuera una prolongación del Estado social. El Estado social sería social en cuanto garantiza derechos sociales, pero en realidad lo que está contenido en este principio es que el Estado social se construye, pero dentro del marco del derecho. Uno puede observar que hay otros estados que pueden ser estados sociales, pero no son estados que intervienen en la economía o intervienen en la sociedad con el objeto de conseguir mínimos sociales con respecto al Estado de Derecho. La diferencia de una república democrática y ajustada al Estado de Derecho como Chile es que el Estado social se tiene que cumplir respetando el Estado de Derecho. Es decir, hay una tensión entre Estado social y Estado de Derecho. Principio democrático. También en la Constitución actual se ha entendido que el principio democrático se encuentra reconocido en el artículo 4º y 5º de la Constitución política. También, de manera similar al principio del Estado de Derecho, el principio democrático tiene concretizaciones variadas a lo largo de la Constitución. Por ejemplo, cuando se regula la elección y el control del poder ejecutivo y legislativo. ¿Cuál es la relación esencial entre el principio del Estado social y el principio democrático? Es esta, que corresponde esencialmente al legislador definir cómo se lleva a cabo el principio del Estado social. Es decir, corresponde a las mayorías democráticamente elegidas definir cómo el mandato de establecer mínimos sociales garantizados para todos se lleva a cabo. Esas mayorías democráticas a las cuales les corresponde definir cómo llevar a cabo un determinado programa social, a su vez tienen como límite el Estado de Derecho. Es decir, las mayorías democráticamente elegidas que tienen derecho a establecer y a intentar implementar su propia visión del Estado social, tienen como límite el Estado de Derecho. Las mayorías democráticas por sí solas no pueden hacer cualquier cosa para implementar el Estado de Derecho.
Por eso el principio democrático y el principio del Estado de Derecho también están en relativa tensión entre ellos, porque la democracia reconoce como límite el Estado de Derecho. A diferencia del principio democrático con el principio del Estado social, que es más bien una consecuencia de la democracia. A la con el pasar del tiempo, a medida de que los diferentes estados se han democratizado, eso ha tenido como consecuencia casi natural que, que los estados de derecho, luego democráticos, se han convertido en estados sociales, porque las mayorías, por supuesto, desfavorecidas, quieren conseguir un estado que proteja esos mínimos. Mi tesis es que la posibilidad de llevar a cabo este estado social, de desarrollarlo de manera más plena, más fuerte, más robusta en el contexto nacional, por la mayoría democráticamente elegida, atadas al Estado de Derecho, esas dificultades están contenidas en otras disposiciones de la misma Constitución y no tanto, como dije antes, en la falta de una consagración expresa del principio. No me voy a referir, por supuesto, porque eso escapa a la materia de esto, a condiciones para el desarrollo del Estado social que son extrajurídicas, por decir así, pero que evidentemente tienen una importancia fundamental, como el crecimiento económico, la política tributaria, la eficacia en el gasto fiscal. Todo eso, por supuesto, es muy relevante en la construcción de políticas sociales, pero no es materia de esto, sino que simplemente desde la perspectiva constitucional, cuáles son los obstáculos jurídicos, porque por supuesto, una constitución puede ser prácticamente perfecta en establecer un esquema de cómo se tiene que llevar a cabo el Estado social, pero si no hay financiamiento de ese Estado social, la norma escrita en el cumplimiento de políticas sociales, digamos, es texto, es letra muerta. Ahora, como es un concepto abierto, la discusión sobre este principio está afectada por la contaminación política que rodea este tema. O sea, el principio del Estado social, las políticas sociales, los derechos sociales, es una materia que no es solamente jurídica, por supuesto, sino que es intrínsecamente política, está en el centro del debate político legislativo. Y yo diría que en el último tiempo la discusión en relación con el Estado social y democrático de derecho, ha estado marcada por la queja en cuanto a que la Constitución actual es mezquina en términos de derechos sociales o no los garantiza adecuadamente o por diferentes motivos no ha facultado al legislador para llevar a cabo estos principios de manera adecuada. ¿Cuánto hay de cierto de esta crítica? Yo diría que, en efecto, hay algunas disposiciones en la Constitución que, desde mi perspectiva al menos, limitan de manera inadecuada la libertad de configuración del Estado social del legislador. Por ejemplo, el artículo 19, número 19 de la Constitución constitucionaliza la existencia de un sistema de salud privado. Lo mismo hace la Constitución en el 19, número 18, eh, donde constitucionaliza la necesidad de que exista un sistema de previsión privado. Todas estas materias podrían haber quedado abiertas al legislador. El legislador podría definir si que puede haber un prestador privado de salud o puede no haberlo. El legislador también podría definir si pueden haber prestadores privados en la previsión social. Eso es cierto. Ahora, hay que decir que esto no ha sido dificultad en último término para que el legislador, cuando ha querido, haya reformado el sistema de salud y el sistema de previsión de manera bastante intensa. En un caso extremo, el legislador permitió el retiro de los fondos de pensiones con la legislación actual, logrando, digamos, la unidad de todo el arco político. En cambio, yo diría que la falta de avance en algunas reformas sociales en una determinada dirección ha sido más bien el resultado de
ciertas disposiciones de la Constitución que limitaron durante mucho tiempo o todavía limitan el principio democrático. En concreto, la Constitución contuvo y todavía contiene algunas disposiciones que limitaron excesivamente la posibilidad de la mayoría democráticamente elegida de concretar el mandato del Estado social de acuerdo a su preferencia. Es decir, la mayoría elegida para llevar una reforma social tenían que pasar, tenían como obstáculo otras normas de la Constitución, como por ejemplo las leyes de quórum reforzado, especialmente las leyes de organismos constitucionales, o el control preventivo del Tribunal Constitucional que todavía existe, o también el alto quórum de reforma de una Constitución que fue diseñada en dictadura. Todo eso, digamos, desde mi punto de vista, son obstáculos más importantes y fueron obstáculos más importantes en el desarrollo de una determinada visión del Estado social y democrático de derecho que simplemente que no esté consagrado el principio expresamente en la Constitución. Bien, algunas de estas limitaciones ya fueron reformadas. Ya no existen las leyes de quórum, las leyes orgánicas constitucionales ya no tienen, por ejemplo, un quórum reforzado. Pero en el contexto actual, yo diría que el principal obstáculo para avanzar en una determinada agenda social que satisfaga, digamos, aquellas inquietudes o permita mejorar las condiciones mínimas de la población que todavía permanece carenciada, es que la Constitución, como norma fundante, en la práctica hoy en día esté generando un sistema político en el cual es difícil formar mayorías de gobierno que además sean capaces de formular políticas sociales responsables, de aprobarlas en el Parlamento y ejecutarlas eficientemente. Esto está en el debate hoy día, en el debate público de manera muy intensa. Se ha hablado de la alta fragmentación del Parlamento, del deterioro de los partidos políticos y del sistema de partidos, y de que es necesaria de manera urgente una reforma del sistema para disminuir la fragmentación y mejorar la calidad de los partidos políticos. Es decir, cualquier disposición, por más bella que esté redactada sobre el principio del Estado social y democrático de derecho, por más expresa que quede ahí, por más derechos sociales explícitos que se consagren en la Constitución, si no hay un sistema político funcional que sea capaz de formular políticas sociales adecuadas, el principio del Estado social y democrático de derecho es relativamente inútil. Y eso, desde mi perspectiva, no solamente de la mía, sino que de otra gente, también es clave si se quiere lograr en el caso chileno un mejor y más robusto Estado social. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante el sistema político en relación con el cumplimiento del Estado social y democrático de derecho, de esta tarea que mandata la Constitución al legislador? Porque en un régimen democrático, los medios para cumplir mandatos constitucionales son disputados y las diferentes alternativas representan al final diferentes posiciones político-ideológicas. Y todas estas posiciones político-ideológicas son en principio legítimas para concretizar el mandato del Estado social. Por lo tanto, el principio del Estado social, y democrático de derecho, no puede entenderse como una norma que clausura el debate democrático. Es esencialmente las mayorías democráticas aquellas que tienen que definir cómo se lleva a cabo este principio. Por lo tanto, corresponde especialmente al pueblo a través de elecciones periódicas y no a la jurisdicción constitucional establecer cómo se cumple este mandato y si las fuerzas políticas gobernantes que se comprometieron a cumplir con el mandato constitucional del Estado social están cumpliendo con ese mandato. Pero para ello se requiere, por supuesto, partidos políticos programáticos, probos, de cuadros capacitados y que rindan cuenta de sus actos. De otra manera, ¿cómo es posible
elaborar y llevar a su particular visión del Estado social y democrático de derecho para el cual piden ser elegidos. Es decir, la ejecución del principio del Estado social de derecho, que es un mandato al legislador, tiene como precondición una política de calidad capaz de formular políticas sociales responsables, bien elaboradas, ser elegidos para ello, alcanzar una mayoría e implementarla. Eso hoy día, digamos, se ve como algo que está en cuestión en la política eh, democrática chilena. Esto lo ha repetido, se lo he escuchado varias veces a Eduardo Zafirio en esta línea, la importancia de que los partidos políticos sean políticos partidos programáticos. Y eso se hace de manera particularmente fuerte o evidente en el caso del cumplimiento del Estado social. ¿Cómo partidos políticos que no son programáticos van a poder proponer su propia visión del Estado social? ¿Cómo partidos políticos que que no están capacitados y tienen cuadros preparados van a proponer un Estado social que tenga financiamiento en la práctica? Esto también es un ejemplo que recuerdo también que Eduardo Zanfiri lo ha dado varias veces, es que los últimos programas de gobierno contenían para el cumplimiento de políticas sociales un crecimiento del PIB de hasta 8 puntos. Un gasto de hasta 8 puntos del Producto Interno Bruto. Es imposible. Si no tenemos partidos políticos programáticos, probos, capacitados, incluso con agencias externas que los controlen, que digan, que evalúen si sus programas, digamos, son capaces de ser ejecutados en la realidad, es imposible la construcción de un Estado social y democrático de derecho sostenible en la práctica y en el tiempo. Ahora, como palabras de cierre, como un resumen de toda esta idea, creo que es importante decir que es importante diferenciar entre la historia del Estado social en las diferentes jurisdicciones, entre las formas previas del Estado social y democrático de derecho y la configuración concreta que nosotros tenemos de este tipo de Estado en Chile. En segundo lugar, también atingente al debate nacional, por eso quiero destacar estos puntos, es que la inexistencia de derechos sociales a nivel constitucional, sin decir si esto es sociable o es deseable o indeseable, sin tomar una postura para esto, simplemente constatar que la inexistencia de derechos sociales a nivel constitucional no impide necesariamente el desarrollo de un Estado social robusto y eficiente, como demuestra el ejemplo alemán. Es posible construir un Estado social con derechos sociales garantizados a nivel legislativo o administrativo. Luego, también atingente al debate nacional, por ejemplo, con lo que ha pasado con el problema de la ISAPRES, cuando los tribunales intervienen en lo que se consideran prestaciones sociales, es que el establecimiento de derechos sociales de rango constitucional entregados a regulación legal siempre dejan abierta la pregunta de qué es lo que está protegido constitucionalmente. Y esa es una pregunta de difícil respuesta. Luego, que ante la carencia de mínimos sociales garantizados en la práctica, o sea, ante la evidencia de que existen masas de personas que no cuentan con los mínimos para vivir dignamente, la respuesta regional latinoamericana ha sido constitucionalizar derechos sociales. Esa parece ser la respuesta y parece ser también lo que se vio algo en nuestros procesos constitucionales más recientes, que ante la evidencia práctica de que hay masas carenciadas que no cuentan con los mínimos necesarios para poder ejercer en la práctica la libertad, la reacción ha sido constitucionalizar derechos sociales, dejando de lado la importancia de un sistema político efectivo como prerequisito para construir un Estado social robusto en la realidad. Y esta realidad yo creo que también nos alcanza a nosotros. Parece ser que en el caso chileno, como vemos en el Parlamento, que hay reformas
en materias sociales, como la reforma de pensiones, como la reforma de salud y otras tantas necesarias, que llevan años, si no décadas, esperando a ser implementadas, aprobadas, modernizadas. Parece que también el gran desafío para nosotros continuar mejorando nuestro Estado social y democrático de derecho es la funcionalidad de nuestro sistema político. Y una última acotación. También es necesario volver a poner una mirada en los fundamentos prejurídicos del orden liberal. Es decir, hay ciertos presupuestos para el funcionamiento de un Estado social y democrático de derecho que no dependen ni de la Constitución ni de las leyes, sino que dependen de la calidad de sus ciudadanos. Y ni eso, ni la Constitución, ni las leyes lo pueden garantizar. Que tengamos ciudadanos preparados, suficientemente educados, involucrados en una red de confianza y de solidaridad, dispuestos a hacer una contribución a, a lo que es un mínimo necesario para que el Estado social y democrático de derecho se pueda llevar a cabo. Y eso ni la Constitución ni las leyes por sí mismas lo pueden cumplir, sino que depende de otras instituciones que son las que forman a ciudadanos que a su vez van a ser capaces de construir un sistema democrático, un Estado social fuerte y robusto. Esta es lo que se llama la paradoja o el dictum Bokenforde, que fue un pensador alemán que lo planteó así, es decir, que la democracia moderna, el Estado social y democrático de derecho, tal como lo entendemos, descansa sobre fundamentos que por sí mismo no puede garantizar. Y a eso tenemos que ponerle también una mirada. ¿Cuáles son aquellas instituciones, cuáles son esas asociaciones, como la familia, como la escuela, como las iglesias, que forman ciudadanos, que tienen que contar con ciertas características, para que ellos que en último término, porque toda norma al final descansa su cumplimiento en una persona concreta, no hay una serie de normas ad infinitum. Siempre, en último término, el cumplimiento de una norma depende de una persona concreta. Que esa persona concreta, digamos, sea un ciudadano que cuente con las virtudes mínimas para aplicarla de una manera que sea leal con nuestra democracia constitucional. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Y creo representar a algunos de los que están en sala y a otros participantes. Excelente exposición. Además, nos abres a discutir este tema y a reflexionarlo en un sentido comparado, mirando a Alemania, y también en el sentido de revisar nuestro sistema político efectivo, como tú bien dices. Tenemos varias preguntas, Augusto. Así que lo que hacemos es le pido a Alberto, nuestro director de comunicaciones, que por favor nos lea algunas de ellas. Sí, claro. Buenas tardes a todos y a todos los que nos acompañan. Finalmente se fue sumando mucha gente, les cuento, a la transmisión. Y bueno, y han llegado algunas preguntas que voy a leer para que nuestro invitado tome nota y a ver si se puede hacer cargo. Algunos temas han sido ya mencionados, pero a lo mejor pudiera hacer algún comentario a alguno de ellos. En la primera dice así: ¿qué elementos específicos propios del Estado social y democrático de derecho ve vigentes en el Chile de hoy, en el Chile actual? ¿Ah? ¿Cuáles estarían presentes? Esa es la pregunta. En segundo lugar, hay otra pregunta que dice lo siguiente: ¿es compatible el Estado social y democrático de derecho con la provisión mixta de servicios y bienes públicos? Hay una inquietud ahí concreta. Luego, la tercera pregunta dice: ¿cómo afecta la estructura demográfica y tributaria a la viabilidad del Estado social y democrático? ¿Ah? Esas serían las tres primeras preguntas. Gutenberg Martínez pregunta lo Después hacemos siguiente. la otra, Alberto, hagamos esta ronda de 3 y después hacemos la segunda ronda, porque si no, pobre Augusto va a Ya, quedar. la última pregunta entonces dice de Gutenberg Martínez, que dice: a su juicio, ¿está bien el nombre Estado Social y Democrático de Derecho o sería más correcto denominar como Estado Democrático y Social de Derecho?
hay una cuestión ahí que se comenta. Por ahora partamos con eso y seguimos con las siguientes preguntas después. A ver, la primera pregunta. Chile, creo que hay que revalorizar lo que Chile es. O sea, evidentemente, no solamente desde una perspectiva jurídica, sino que en la práctica, Chile es un Estado social y democrático de derecho. Y en perspectiva comparada con su región, es un Estado social relativamente fuerte. O sea, todas las políticas sociales existentes en Chile son una demostración del Estado social chileno, que es em, FONASA, las políticas Crecer de, contigo, las calle, políticas de vivienda, techo. todas las políticas sociales existentes son manifestación del Estado social chileno. Por supuesto, imperfecto. Hay muchísimas cosas que mejorar, pero es un Estado social que en perspectiva comparada en la región es relativamente fuerte. No quiere decir esto que hay que ser complaciente con la realidad nacional, por supuesto, y las demandas están ahí de todas las cosas que hay que mejorar. Pero por cierto que Chile, con independencia de lo que diga la Constitución, es ya un Estado social y democrático de derecho. Y diría que en cada uno de estos principios tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Nuestro Estado social tiene ciertas debilidades y tiene fortalezas que vale la pena mantener. La forma en que ha sido implementada nuestro Estado de Derecho tiene fortalezas y también tiene ciertas debilidades. Nuestro Estado mismo, el Estado mismo, hoy día vemos, por ejemplo, como los elementos básicos de la ciencia política para decir que hay una existencia del Estado, que hay población, que hay territorio, que hay un determinado territorio y que hay seguridad, que hay la posibilidad de establecer una seguridad mínima física, corporal. eh, Hoy día, digamos, es un ejemplo de aquellas cosas que son las que se están reclamando más, como que hay un cierto deterioro, el elemento de seguridad en el Estado. Es decir, resumiendo, es muy larga la pregunta, uno tendría que entrar a todas las políticas en cada una de estas series de principios, pero Chile es un Estado social y democrático de derecho, del cual creo que en una perspectiva comparada, y no solamente con la región, vale la pena sentirse orgulloso de lo que Chile ha sido capaz de construir. Y Chile ha sido capaz de resistir dificultades bastante importantes en los últimos años por las fortalezas de su Estado social y democrático de derecho. Es imperfecto, por supuesto, y tiene mucho que mejorar, y sobre todo, estas ya son opiniones prácticamente políticas, no constitucionales las que estoy diciendo. Eh, pero tiene las herramientas para fortalecerse y para seguir avanzando, siempre y cuando pienso desde la perspectiva jurídica, que era el objetivo de mi presentación, estos dos elementos, al menos de la perspectiva constitucional, estos dos elementos, y específicamente la funcionalidad del sistema político, creo que es un elemento clave para que nuestro Estado social y democrático de derecho pueda seguir progresando y no continúe un cierto deterioro que se ha evidenciado en los últimos años. Esa fue la respuesta a la primera pregunta. Había una pregunta: ¿qué rol juega la política tributaria o la política económica en los recursos existentes en el Estado social? Bueno, los países, con la excepción, digamos, de Estados Unidos, que tiene algunas particularidades especiales, digamos, los países con los estados sociales y democráticos de derechos más fuertes son los países más ricos. Son los países que tienen un mayor interno bruto, que tienen mayores recursos. Y en realidad, el Estado social, que es una construcción especialmente que se empieza a dar con la consolidación de la democracia en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial, luego de la Segunda Guerra Mundial, perdón, fue posible porque estos países fueron fuertes económicamente y pudieron y pueden aún financiar su Estado social.
Recuerdo que una discusión, por ejemplo, a propósito de la tercera pregunta que voy a ir ahora, que una vez le preguntaron a Konrad Adenauer, le preguntaron a uno de sus ministros, dijo, oiga, canciller, ¿y cómo vamos a financiar todas estas políticas sociales? Y él dijo, mientras la economía crezca y la gente se case y tenga hijos, o tenga hijos al menos, podemos seguir financiando el Estado social. Y eso me lleva a la tercera pregunta, que también sale de mi competencia, digamos, jurídica constitucional sobre la em, demografía, digamos. ¿Qué rol juega la población, el descenso de la población, el número de niños, de personas, de nueva fuerza laboral capaz de sostener y financiar el Estado social? Bueno, eso no es propio de definir de un abogado, pero lo que yo veo es que lo que yo veo acá y lo que se discute en los estados sociales más avanzados es que sin recambio generacional, sin fuerza de trabajo, el estado social, incluso en los países donde se encuentra más desarrollado, va a ser imposible de mantener. Y aquí mismo, en Alemania, el tema de cómo se financian, por ejemplo, el sistema de pensiones, es un tema muy importante en la política actual. ¿Cómo vamos a funcionar este sistema de pensiones en las condiciones actuales? Especialmente con el declive demográfico. Ya el sistema de pensiones alemán se financia, aun cuando la contribución individual al sistema de pensiones es mucho más alto que el que se hace en Chile. eh, ya hay una parte muy importante que sale de rentas generales y es un gran tema definir cómo esto se va a financiar en el futuro. Eso. No sé si contesté las tres preguntas o hay alguna otra que me quedó Gracias, pendiente. Alberto. Augusto, perdón. Alberto, ¿tenemos más preguntas? Sí, tenemos otras preguntas que voy a pasar a leerle inmediatamente. Dice lo siguiente. Em, Pregunta alguien del público, ¿el concepto abierto de un Estado social y democrático de derecho en el caso alemán permite mayor adaptación y coherencia en relación con la dinámica democrática? Hay una pregunta concreta a las alusiones del sistema, digamos, en Alemania, ¿no? Hay una pregunta que tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo afecta el desprestigio o calidad del sistema democrático, la concentración del poder económico con la creación de un Estado social y democrático de derecho? Eh, Eso. Y un estudiante nos pregunta si existen estados sociales y democráticos de derecho con las características de Chile. Se menciona ahí en el chat la posibilidad de Uruguay, ¿no? Menciona algún estudiante. Si pudiera a lo mejor hacer un comentario sobre aquello. Sí. Una primera pregunta que se me quedó en el tintero de que si es posible el Estado social y democrático de derecho con provisión mixta de, de servicios sociales. Digamos, hay diferentes visiones en esto. Digamos, hay gente que piensa que el Estado social, que los derechos sociales, por decir así, tienen que ser proveídos simplemente por el Estado. El Estado no solamente los tiene que garantizar, sino que tiene que ser el proveedor. Mi perspectiva personal y de muchos otros es que eh, la provisión por parte de privados de servicios sociales es compatible con el Estado social. Entonces, aquellos, siempre y cuando, digamos, se cumplan con ciertos requisitos propios de las prestaciones sociales básicas, digamos. Pero la provisión privada es compatible con el Estado social. Y los que piensan de esta manera, lo que tienen que hacer es asociarse e intentar ganar las elecciones para ejecutar esa manera de ver el Estado social. Ahora, si uno ve, por ejemplo, la realidad europea, se da cuenta de que esto adopta distintas configuraciones y que son muy dependientes de la historia y la tradición de los propios países. Por ejemplo, para hablar de Alemania, que, por repetirme, que es el país que yo conozco más porque vivo aquí hace algunos años, el sistema de salud es proveído, la provisión de salud es casi completamente proveída por instituciones privadas. No es el Estado el que provee la salud. Sin embargo, los seguros de salud son públicos.
La educación, la educación a nivel escolar es prácticamente completamente estatal, casi no existe educación privada. Y así conviven en diferentes materias en razón de su propia historia, ciertos derechos sociales que son prohibidos por privado, otros que son mixtos y otros que tienen una provisión casi eminentemente estatal. Jardines infantiles, por ejemplo. Jardines infantiles hay muchos que son, em, quien mantiene los jardines infantiles en la Iglesia Católica o la Iglesia Evangélica, y el dinero, una parte importante de la subvención se la da directamente el Estado. El Estado le paga a la iglesia para que la iglesia provea de jardines infantiles. ¿Por qué se dio así? Por razones históricas, por razones de cierto momento, pero eh, eh, se ve una provisión mixta con mayor presencia del Estado, con mayor presencia privada, dependiendo del ámbito. Y así hay otros países que es distinto. En el caso de Inglaterra, la educación universitaria es prácticamente la mayoría de universidades universidades son propiedad del Estado, y su gran, digamos, honor del sistema público de salud. Es decir, esto convive, esto es distinto en cada país y depende depende de las fuerzas políticas que construyeron el Estado social en cada país, donde predominaron los demócratas cristianos en la construcción del Estado social. Ese Estado social tiene ciertas diferencias con donde predominó en la construcción del Estado social los partidos socialdemócratas, por ejemplo. Aunque es una construcción conjunta, eso hay que decirlo, es una construcción conjunta de posguerra de los partidos socialdemócratas y socialcristianos. Perdón, ¿otra pregunta? No tenemos más preguntas, Ya. Augusto. Y que además creo por la hora, sé que ahí en Alemania es bastante más tarde. En primer lugar, te queremos agradecer. Agradecen también en el chat excelente exposición, un gran aporte para el desafío de construir un sistema político efectivo. Te saluda Ricardo Vildósolo a través del chat, y también los estudiantes nos han pedido que te agradezcamos porque también los que están en sus salas, todo lo que les has enseñado, porque esto ha sido una clase magistral, les permite complementar su asignatura. Así que felicitaciones, muchas gracias. Y esto continúa. Nosotros tenemos ya programada la nueva conferencia del ciclo de democracia, que está agendada para el miércoles 29 de mayo con la abogada y magíster en cultura jurídica, Paz Anastasiadis, que dará la conferencia hacia un nuevo marco jurídico de partidos. Esta también será una conferencia que realizaremos virtualmente. Muchas gracias, Augusto. Tu conferencia va a quedar alojada ya mañana en nuestro canal YouTube. Invitamos también a todos a difundirla, y a aquellos estudiantes que necesiten volver, les permite también volver a verla y volver a complementar su formación. Así que muchas gracias, Augusto, muchas Gracias a gracias ustedes por la invitación. Muchas gracias. a todos los que han participado, y los saludamos y los dejamos invitados para nuestra nueva conferencia.